Gastón Subirá es economista, pero desde muy joven comenzó una carrera corporativa en grandes empresas. 2019 lo encontró con un puesto alto en una petrolera. Un año después, en plena pandemia, había renunciado. Trabajaba por su cuenta y sus mayores ingresos provenían de vender monedas de colección. La historia corta es que una enfermedad y una fusión empresaria lo pusieron casi sin darse cuenta en la ruta emprendedora. La versión larga te la cuenta él en esta entrevista. Estás en Mind Your Business y esto es Reescribirse. Y era como un sueño en mi vida, era decir, trabajar en Pérez Compás. Me acuerdo cuando entré que tenía un grupo muy grande. Era como cumplir también, vos fíjate, yo tuve la suerte de cumplir muchos sueños. Trabajar en una fundación liberal de estudio económico cuando era primer trabajo. Después irme a una privatización. Después irme a Pérez Compán, que para mí era tocar el techo con las manos. Nos compra después en el 2002 Petrobras. Petrobras, la compañía estatal brasileña. Estatal brasilera, que fue una experiencia interesante desde el punto de vista profesional, porque yo me voy a trabajar a Refino, entonces ahí empiezo a trabajar y me empiezo a venir a Buenos Aires y inclusive después me hacen la propuesta en el 2005 para venirme a vivir a Buenos Aires. ¿No? Para lo cual para mí también era una oportunidad porque era una forma. A ver, empecé con la parte comercial, iba al Refino y mi sueño era llegar con ese casquito petrolero que tenía de chico a la parte de exploración y producción. Porque aparte los sueldos en ese sector eran el doble que los de la parte de retail o de refino. O sea que en 2000 ¿no? entras en el sector petrolero, en Rosario todavía, en Santa Fe, sí. Y en 2005 te dicen otro puesto mejor, pero para irte a Buenos Aires. Y te vas. Sí, en realidad era un puesto, si querés, hasta lateral, era un corrimiento lateral, con lo cual yo también ahí negocio seguir dando clase en la universidad por un par de años. Si bien me dan un desarraigo, un crédito hipotecario conveniente, bueno, me sirvió, pero mi apuesta más que nada era a venir al gran mercado laboral de Buenos Aires y a su vez para estar más cerca del otro, porque la verdad que las oportunidades de trabajo, recuerdo que en el 2002, 2003 en Santa Fe eran escasas, ¿no? Eran unos lugares donde la crisis había pegado fuerte, ¿no? El desempleo era elevadísimo y la verdad que y a su vez, yo te cuento, en el 2002 en la crisis, descubro el mundo del coleccionismo y como hobby empiezo a comprar cosas, me iba de la refinería, iba a los mercados de pulga y aparecía con la crisis montones de cosas increíbles que compré, me empiezo a divertir comprando coleccionismo, ¿no? Entonces, y a su vez... Monedas, billetes. Monedas, billetes, libros antiguos, ¿no? Compré, te puedo estar 2 horas hablando por gusto. de cosas. Después me contás con detalle porque después hay una parte interesante con eso. Sí. Pero ¿qué es lo que yo empiezo a ver? Primero, yo con este esquema familiar que yo decía, bueno, en un momento se independizaron, siempre había pensado 2 cosas. Primero, en la historia familiar, no solo que se han independizado, sino que habían tenido golpazos económicos y de salud muy grandes. Entonces, mi obsesión, si querés, era prepararme para o una eventual independencia económica o a tener algún grado de sacudón, si querés, de salud, de lo que sea en la vida, porque al menos mi historia familiar me marcaba eso, ¿no? Entonces siempre tuve como una idea de lo que yo le llamo la dentadura de tiburón. Viste que el tiburón tiene una dentadura que son como 5 hileras de dientes, que se le cae el diente que lo vive usando y le van saliendo los de atrás. Entonces siempre en general, mientras trabajaba, y todavía lo sigo haciendo, tengo 1, 2 o 3 actividades, ¿no? Ejemplo, estaba en la Fundación Libertad y cerca del 50-60% de mi ingreso lo tenía dando clase en la universidad, lo cual implicaba, trabajaba 10, 12 horas por día, bueno, hacía muchos sacrificios. Mi primer auto lo tuve a los 30 años, 100, porque también tenía un objetivo de independencia económica y yo decía, si ahorro el 10% de mi ingreso, me va a costar, si ahorro, lo he visto con las economías de China, digo, si tengo una tasa de ahorro del 30-40%, me va a posibilitar más la independencia económica. Entonces me fijé metas también a un modelo chino a vos mismo. A mí mismo, ¿no? Que implicaba poder ser independiente en algún momento y también poder, si tenía un golpe en la vida, si de repente perdía el 50% de mis ingresos, como tenía un plan B,
ese 50% de mi ingreso más algún ajuste en gasto me permitía, digamos, seguir viviendo sin tener que quemar ahorro, ¿no? Ese es un poco el esquema. Entonces siempre, inclusive después también cuando estaba en el petróleo, el refino, bueno, después de Petrobras, lo interesante ahí, pasar a evaluar proyectos de ampliación de refinerías, cambios en logística, un montón de cosas. Es más, muchas veces, digo, ojalá hubiera trabajado porcentaje y no sueldo. Digo, con el Banco de Santa Fe, yo me acuerdo que las contribuciones comerciales que hice, de hecho, cerré el acuerdo más grande, empecé ese negocio que fue, le compramos la caja a la autopista Rosario-Santa Fe del banco, era tan grande, tuvimos con otro banco para poder hacerlo, fue el negocio más grande del banco, digo, qué lástima que no iba a porcentaje de los negocios, ¿no? Porque bueno, eso también, la relación de dependencia te da un sueldo, pero si vos por ahí a veces das un poco más, ese más se lo queda claro. Esa plusvalía, entre comillas, se lo queda la corporación y déjame que avance un poquito más. Te vas en 2005 a Buenos Aires y ahí te quedás unos cuantos años en Petrobras. Ya la compañía petrolera era la estatal brasileña, te había comprado. Ahí en realidad me quedo relativamente poco, me quedo 2 años. Y pasás a Panamérica. Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros teníamos un esquema de Empresa Compán, muy pocos niveles jerárquicos, altísimo nivel profesional? Te compra una empresa brasilera, estatal, semiestatal, la verdad que se notaba, empezaban a caer gente, más cosas propias de una economía, de una empresa más estatal, y la verdad que tuvo una fuga de cerebros tremendo. Yo recuerdo que cuando yo me voy, por suerte me voy a Panamerican, ¿no? Lo cual también implicó un crecimiento, sobre todo a nivel salarial y de experiencia. Esa semana nos vamos 3 del piso que trabajamos, y en el último mes creo que se habían 10 empleados. O sea, había una fuga de todo lo que era la generación joven, porque decían, bueno, en esta empresa no le veo tanto, no le veo perspectivas, y entonces quedaba la gente más grande y los jóvenes nos íbamos todos a buscar otra experiencia. Fue una experiencia muy enriquecedora porque aparte el tercer eslabón que me quedaba del Panamérica, una empresa de exploración y producción, y como una empresa aparte muy solvente, con si bien accionista, una mezcla de accionistas argentinos con ingleses, la Vitis Petroleum y el grupo Bulgeroni, que después se agregan los chinos de Sinop. Era una empresa que tenía mucha espalda y muy, muy dinámica, ¿no? Con un dinamismo muy parecido a Pérez Compán, o sea, una empresa que, yo siempre lo decía, tenía la espalda un portaaviones, pero la velocidad de una lancha de estas rápidas, ¿no? Y era muy interesante porque como era una empresa con el dueño, ¿no? Dentro, estaba todo el día buscando oportunidades, negociando, o sea, tenía la ventaja de una compañía grande que tenía mucha espalda financiera, muy fuerte, y socio como VP, y por otro lado con esa visión. Podías hablar con él. Sí, la información que vos iba al dueño, y el dueño estaba todo el tiempo tomando decisiones, voy por este negocio, voy no. Había una crisis, hacían cola las empresas para ofrecerte las empresas a la venta, había negociaciones. 10 años, Gastón. Ahí tuve 10 años. Sí. 10 años, con el tiempo tuve que dejar de dar clase en Rosario porque no me daba, obviamente ya me he ido de Petrolado, donde había tenido ese acuerdo que seguía dando clases en Rosario, sí, seguía dando clases en Santa Fe por más de 20 años, daba crecimiento económico y daba algo así como economía de empresas, donde daba toda la parte de mercado de capitales, siempre me encantó, siempre seguía analizando balances, siempre me dediqué a analizar todo lo que era la competencia y todo lo que era el sector energético de empresas, y eso también me empezó a abrir a la idea después de empezar a también administrar por ahí propiedades, ¿no? Y también administrar carteras de inversión, que es un poco también las cosas en Panamérica. Mientras estaba en Panamérica. O sea que empezaste a hacer cosas en paralelo que te generaban ingresos mientras estabas en la empresa. Exactamente. Yo siempre, mira, me acuerdo que el último vez que estuve en Panamérica, el 50% de mis ingresos estaban por afuera. Con la administración de propiedades, con la administración de carteras, con la compra, y por ahí iba a convenciones anuales de compra y venta de coleccionismo, y ponía una mesa y vendía, y por ahí había
me levantaba medio bono con alguna venta o algo, pero siempre en paralelo fui a tener varias cosas, porque aparte me divertían, eran cosas que me gustaban, y también por ese plan B, ¿no? Ya he vivido la fusión de Petrobras con Pérez Compán, que en general los que veníamos la mejor empresa habíamos sido perjudicados, y con la compra de lo que era la ESO, después Action, venía una nueva fusión y digo, bueno, si no viene algo para mejor, es un buen momento para irme, porque, bueno, lo veía como una gran oportunidad para hacer un montón de cosas y yo ya tenía cubierto ese 50% del ingreso con otras cosas. Pero espera, ¿en qué año te vas entonces de Pan American? Me voy en el año 98 después de, 2017, 2018, después de 20 años, 10 años de Pan American y 20 años de energía. Bien, y te vas porque vos ves esta perspectiva de la empresa, sí, pero no te vas a otra empresa. No, me voy en realidad a mi proyecto, la empresa, aparte, bueno, me ofrece la verdad que irme en el medio de la fusión y que fue la verdad que un momento óptimo. Y digo, bueno, se cumple el liberto que, como decíamos los romanos, los romanos tienen un esquema del liberto, lo hablamos antes. Compraba la libertad. Claro, los romanos tenían uno de los mejores sistemas esclavistas del mundo. Estaba la opción del liberto. Era el esclavo que si era bueno, trabajaba bien y ahorraba, se podía comprar la libertad. Entonces, bueno, ese sueño de ser, entre comillas, liberto, de comprarme la libertad y de seguir un poco el legado familiar, se viene, digo, bueno, estaba con todo el entusiasmo y me voy, pero a los 2 días, fíjate estos, si querés, traumas familiares o demás, de temas de salud o de golpes económicos, me detectan un tumor en el riñón. Así que yo me iba a la independencia, pero con un tema de salud no menor, un tumor maligno, ¿no? Con todo lo que eso implicaba. Y inmediatamente, casi al otro día que me voy, empecé a buscar médico en verano que no encontraba. Estaban todos los mejores cirujanos en la Argentina de vacaciones y me terminó operando el mejor. Pero bueno, me voy a full el prender a los 2 meses. Encima, varias personas yo había trabajado. Antes me llaman por trabajos, ¿no? Muchas personas que yo valoro mucho y que nunca me olvido, pero bueno, quería trabajar el postoperatorio de una cirugía de la extracción de un tumor renal, es bastante doloroso, y agradezco también de que me haya ido, porque la verdad que había días que no tenía dolor y que me podía levantar a trabajar, y había días que la molestia era casi insoportable y prefería trabajar remoto. ¿no? Pero entonces, vos la decisión la tomaste antes de que te diagnosticaran. Antes de conocerlo, 2 días después de la independencia me entero de... ¿Y por qué tomas la decisión? ¿Por qué? Ya sé que tenía historia de hacer negocios. La decisión la toma la empresa invitándome a retirarme. Un retiro... Pero para mí era como, yo me acuerdo en ese momento me lo tomé con mucha felicidad porque era como que... Además no te fuiste a otra empresa, esa sería la decisión. No quisiste claro, eso es más, me acuerdo unos 1 o 2 años antes, creo que fue no me acuerdo, o en una de las tantas crisis que inclusive Tenaris se le ofrece a los empleados trabajar mediodía. Le decía, te reduzco el salario, ponele un 40% y en vez de ir todo el día, trabajar mediodía. Y en un momento yo me acuerdo que lo voy a mi jefe y le digo, che, ¿hiciste esto? Porque para mí era ideal tener la mitad, y no, la ley laboral argentina, viste, eso es, viste, como chino, pero para mí era ideal, decía, bueno, trabajo mediodía en relación de dependencia y demás, y hoy sería mucho más, si querés, en este mercado laboral más flexible. Y me acuerdo que mi jefe me miró como diciendo, pero, viste, sos, viste, medio un extraterrestre, digo, pero en mi ideal, inclusive, ¿qué pasaba? Como eso, yo pagaba muchísimo impuesto a las ganancias, si me bajaba la carga, si pasaba tenías una alícuota más baja también. Tenía una alícuota más baja, entonces, por ahí, en realidad esa reducción del salario del 50% es una reducción del salario del 30%. Pero trabajar mediodía. ¿Por qué no fuiste a otra empresa? ¿Por qué no dijiste, bueno, todavía qué edad tenías? ¿40 y pico? Sí, inclusive me empiezan a llamar, me llama Cargill, pero también sé lo que yo veía, digo, mirá, voy a hacer un proceso de selección y en el medio le voy a decir que me acaban de sacar un tumor maligno en el riñón. ¿Qué va a pasar?
Está bien. ¿Entendés? Me van a tomar. Entonces yo digo, voy a hacer todo el proceso. De hecho, yo estaba en un proceso de selección de Cargill en ese momento. O sea que ahí tu problema de salud influye, incide en que vos digas, no, mejor. Y sigue también como diciendo, che, medio que acá tengo que quemar naves. Porque por ahí hago todos los procesos de selección, que muchas veces lo hemos tenido, son largos, ¿no? Inclusive, yo había estado cuando estando en el petróleo, hablando de eso, de los autos de la Sabio de Aramco, había estado en Houston cuando voy al casamiento de mi hermano, que trabaja vinculado al sector también petrolero en Tenaris, todavía él está trabajando en relación de dependencia, había estado con los ejecutores de la Saudi Aramco, que era la compañía petrolera más grande del mundo, inclusive había tenido 2 procesos de selección para ir a trabajar a Ecopetrol, a Colombia. La verdad, la compañía es muy, muy buena, muy profesional. Pero también por esas cuestiones de la vida digo, qué suerte, porque ¿qué pasaba si a mí me detectaban un tumor renal en Arabia Saudita? ¿Cómo iba a ser ese proceso? O en Colombia. Claro. ¿No? Y a su vez, esos dientes de tiburón que yo tenía dando clase en la universidad, administrando propiedades, administrando cartera de inversión, si yo estaba fuera del país no lo iba a tener esos ingresos extras. O sea, de repente iba a tener un problema de salud en el medio del mundo solo con la familia, ¿no? Pero digo, sí. Y sin los dientes de tiburón, ¿no? Entonces, con el medio tiempo que, digo, fíjate que vos tenés toda una trayectoria, historia familiar de emprendedores, habías hecho muchas cosas en el medio, pero al final las circunstancias de la vida medio que te llevaron un poco también a que digas, bueno, este es el momento y me dedico a lo que hago por mi cuenta, digamos. Sí, mirá, inclusive te digo más, ¿qué es lo que pasó también después? Me llaman para hacer un trabajo de consultoría con YPF de un proyecto, lo que se llama RIGI, un proyecto de inversión grande, que vamos con Ecogo, María Alponeto y dos de las personas que ahora están en el equipo de Caputo, gente muy interesante, muy inteligente. Hacemos un trabajo interesante, eso fue como 6 meses, 1 año. María una economista muy importante argentina, Caputo, el actual ministro de Economía de Argentina. Sí, no con él, sino con 2 de las personas que él después se lleva al equipo, está trabajando con él. Uh-huh. Inclusive me acuerdo que en ese momento de transición laboral, que me acaban de operar, un amigo me dice, mira, estoy con un proyecto. Carlos Burman, el actual secretario de Hacienda de la Nación, me dice, no, mirá que él estaba a cargo de la oficina del presupuesto, me dice, yo estoy necesitando por ahí a alguien que me dé una mano, pero yo estaba saliendo de una operación y también no sabía hasta qué punto me daba el cuerpo y la cabeza, ¿no? Porque caminar había día estaba todo cosido, caminar eran días que decía, me acuerdo de la reunión de YPF y medio que el lagrimar del dolor que tenía del postoperatorio. O sea, prácticamente nunca sentí esa, si querés, se me dieron como todas las oportunidades, porque yo tenía también mucha gente que creo que teníamos cierta sinergia o cosas en común, que apenas me fui me dijeron, no te querés venir acá a dar una mano, se me abrieron un montón de puertas, sí. Pero bueno, tuve la suerte de poder ir eligiendo, inclusive tuve en ese momento casi vuelvo, ¿no? Me hacen una empresa muy grande argentina, estaba buscando un director para manejar el family, y era el 30% de la unidad de negocio de una de las empresas, tiene cierta confidencialidad de búsqueda más grande de Argentina. Entonces, un family office, un family office pero a su vez tenía que ver con el 30% del negocio de la compañía, ¿no? De otra de las grandes fortunas de Argentina. Si vos me decís, en ese momento, si salía eso, más allá de que no sé económicamente cómo sería, creo que lo iba a agarrar por una cuestión de que era realmente muy interesante. O sea, tampoco estabas negado, digamos, no es que estabas negado y dijiste nunca más, me voy, enojado, nada. Creo que uno laboralmente siempre tiene que estar abierto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar estaba estudiando en la universidad, decía nunca voy a dar clase en la universidad porque veía que los profesores en la estatal estaban en ese momento mal pago y desmotivado. Después terminé, a los 3 años tenía como 8 cátedras a cargo. Entonces, después también, una vez dije, no voy a trabajar en la compañía, después trabajé un montón de años en esa compañía. Nunca digas de este agua no de beber. Nunca digas de este agua no de beber, ¿no? A su vez estar abierto a lo que pueda surgir. Y creo que la moneda en términos laborales siempre está en el aire, ¿no?
Sí, con la experiencia de todos estos años, creo que lo interesante es siempre ser inquieto, siempre ver que hay distintas posibilidades. Hay veces que se abren puertas, que se cierran, y a su vez ver también lo que te gusta hacer. Porque no solo lo que te reditúa, sino que creo que cuando uno hace lo que le gusta... del mundo corporativo y qué es lo que más odiabas del mundo corporativo? Mira, el mundo corporativo lo que tiene de lindo, si querés, es vos tenés el Excel y a futuro decís, bueno, me entra tanta plata por mes, podés proyectar, estás en empresas grandes que te enseñan muchísimo, haces experiencia, no solo en las empresas, sino viendo lo que hacen las empresas, ¿no? Ves perder plata de otro, ves cómo se equivocan, ¿no? Ves cómo derrochan plata las grandes corporaciones de todo tipo, ¿no? Por eso también muchos de los que emprenden tienen tasas de éxito mucho más grandes cuando emprenden a los 40 que cuando emprenden a los 20. ¿Por qué? Porque vos no solo que te formaste y aprendiste, te dio mucha disciplina, en mi caso también, siempre que tuve que reportar para arriba, lo que decía tenía que estar fundamentado con un número. O sea, la sanata y demás no ocurría. No. Y por otro lado, o sea, yo creo que es muy enriquecedor trabajar en relación de dependencia. Los japoneses obligan para las empresas familiares a que todos los hijos vayan a trabajar a otra empresa y después si quieren vuelvan a la de uno. Creo que es un proceso muy... Por otro lado, el problema que tiene la relación de dependencia es eso, que por ahí yo siempre hice otras cosas afuera, nunca que haya conflicto de intereses con la compañía, ¿no? Dar clases, no sé, comprar y vender billete antiguo. ¿Tus jefes sabían que hacías eso? ¿Tu jefe sabían que hacía eso? Yo siempre lo tuve blanqueado y nunca se me ocurría de ninguna forma hacer algo que tenga que ver con un conflicto de intereses, ¿no? Siempre cosas que nada que ver. ¿Qué odiabas realmente? Que no fue el motivo, pero ¿qué es lo que realmente decías, esto no me gusta? No, yo creo que el problema de la relación de dependencia, primero, yo creo que tiene 2 o 3 desventajas. Uno, que siempre dependés quizá de 2 o 3 personas que te suban o te bajan el pulgar, ¿no? O vos podés ser el mejor del mundo, pero te compra compañía X y estás afuera, ¿no? Te compra la competencia, digo, vos podés ser el... Maradona, pero... Y entonces vas contra un mercado interno donde también en las compañías muchas veces importa mucho la política, importa mucho la venta interna y demás. Cuando vos estás independiente vas siempre contra el mercado. O sea, vos vas contra el mercado y los resultados son de mercado, ¿no? Entonces, creo que es mucho más claro que si sos bueno o malo, o si te va bien o mal, también tiene que ver cómo está ese mercado, cómo va contra... Es mucho más, si querés, transparente el resultado porque vas contra mercado. Y por otro lado, creo que otra cosa que tiene de negativo la relación de dependencia es que es un combo, ¿no? O sea, vos vas y decís, bueno, tus jefes son estos, tus compañeros son estos, tus subordinados, los podés elegir un poquito con el tiempo, yéndote a otro sector, a otra empresa. Te forman el equipo, digamos, te forman el equipo. Pero siempre hay... ¿Viste? Vos tenés que comer un combo que hay un par de cosas que no te gustan, ¿viste? Es como el técnico que llega después del mercado de pases, ya no puede elegir nada. Sí, claro. O vas a comer si hay un menú fijo en la empresa y si no te gusta, chao, come pan, ¿viste? No sé. Entonces, creo que es otro, que cuando uno está independiente, digo, este proveedor no me gusta, este cliente no me gusta, este trabajo no me gusta, o lo tercerizás o lo sacás. Entonces, vos podés bajar. Si bien tenés un estrés mucho más grande, porque vas contra mercado en el sentido de que los resultados, el riesgo lo tenés vos directo, podés trabajar para sacar ese riesgo, esos riesgos o esas cosas que te disgustan. En el caso de la relación de dependencia, ese combo, dependiendo el momento, ¿viste? Tenés mucho menos margen de cambiarlo. Bien. Ahora, en tu caso, Gastón, vos no fue una cosa, me tengo que reinventar. Vos venías con 3 cosas. Venías con las clases, venías con el tema del coleccionismo, que ahora me contás cómo hacías plata con eso, y venías con el tema de gestionar propiedades ya de antes, mientras estabas trabajando en la empresa. Entonces fue un poco como decir, bueno, estas 3 cosas, sigo con estas 3 y lo que hago es no meterme en otra empresa. No fue un cambio tan
bestial, digamos, ¿no? Fue continuar cosas que vos ya venías haciendo. Claro, es incrementar la cantidad de horas y de tiempos Claro. a hacer esos proyectos. Para que te genere ¿no? más Inclusive rentabilidad. la consultoría al principio fue importante, pero pasa, me crecieron los otros negocios después. Inclusive en la pandemia se me cae la administración de propiedades porque el gobierno prohibía las mudanzas, ya tenía propiedades en muy buen estado con gente que quería ir a vivir, pero estaba prohibida la mudanza, o sea, se me desploman los ingresos en un momento. Entonces, Y ahí viene el coleccionismo. Contame claro, ahí explota el coleccionismo. Un año, bueno, prácticamente quizá el 70-80% de mis ingresos en plena pandemia, que estaban todos encerrados, me dediqué a comprar y vender billete antiguo, moneda antigua. ¿Cómo era eso? A ver, contame, ¿cómo los elegías? ¿Dónde los comprabas? ¿Cómo los enviabas cuando los vendías? ¿A quién le vendías? Mirá, mucho, y en parte, bueno, fíjate que en estas inquietudes yo había generado con mi hermano en una Navidad, cuando empiezan las redes, generamos un grupo de Facebook que era el más grande de Iberoamérica en ese momento, lo hicimos crecer y el canal ya lo tenía, porque tenía, y yo conocía, siempre iba a todas las convenciones de coleccionistas, inclusive en el año 2005 doy el puntapié para fundar un centro coleccionista en Santa Fe, que en ese momento llegó a ser el más grande del interior, ahora volvió a ser de vuelta el más grande del interior en Argentina. También le dedicaba siempre, es como el esquema de ¿viste los platitos chinos? No sé si lo viste alguna vez, que van teniendo platitos en el aire, siempre un poquito tenía algún otro platito, le iba dedicando no tiempo. No se tiene que detener ninguno, sí. Pero bueno, viste alguno que es más fácil con darle un toque, tambalea. Entonces, yo me acuerdo que tenía cosas en la baulera vieja y demás. Digo, voy a empezar a rematar estas cosas en el grupo de Facebook, que no tienen valor para mí, eran casi de descarte, y estaban todo el mundo encerrado por la pandemia y se pagaban cualquier precio, porque estaba todo el mundo, no podía ir al cine, no podía ir al restaurante, no podía hacer, todavía no estaba tan desarrollado. Todo por Facebook. Y también, sí, por Instagram, por contactos, por ser conocido en el ambiente del coleccionismo, empecé a vender y eso durante toda la pandemia. No era un marketplace, era un grupo de afinidad. Era, sí, dentro del grupo de Facebook hacía subastas todos los domingos. Okay. Y a su vez tenía ventas directas. Y a su vez después recompraba, yo siempre por ahí a veces compraba algunas cosas afuera, pero bueno, fue un momento para reorganizar mi colección y vender lo que tenía excedente, y bueno, me permitió en ese año y pico dedicarme. Inclusive me dediqué en plena pandemia, dije, este año no me quiero morir y no quiero quebrar. Eran los dos objetivos que me planteé en ese año cuando empieza la pandemia. Superados. O sea, superados. Pero, y me dediqué a leer muchísimo. Me acuerdo que de leer un libro por año me dediqué a leer 3-4 libros por semana. Este es un año también para disfrutar, ¿no? Hay que pasar y empecé a estudiar con esta historia económica. Me compré en los primeros 2 meses de la pandemia todos los libros que había de pandemia para ver cómo eran el mundo post-pandemia. Inclusive di varias clases, di varias consultorías, inclusive hay varias subidas en YouTube, donde veía el mundo post. Sí, consultorías de la economía post-pandemia, digamos. De cómo las pandemias cambiaban la economía. Y se dio prácticamente todo. ¿Te contrataron o era una entrevista periodística? Sí, no, me contrataron en varios lados. Igual, con lo que gané, en realidad pagué los libros y un poco me divertí, pero aparte yo tenía que pensar. Me contrataron, me contrató la Cámara, por ejemplo, Estacioneros de Rosario, que hay una charla. Me contrataron en varios lados para hablar, pero más allá de eso, yo lo quería hacer por una cuestión personal. Yo quería decir, ¿a qué me tengo que dedicar? Si me tengo que dedicar, ¿cómo va a ser la economía post-pandémica? ¿Y qué es lo que ha pasado en todas las pandemias? Primero, se acelera el cambio tecnológico, pierde importancia la religión y sube la ciencia. Se paran todas las guerras con las pandemias, después de las pandemias explotan las guerras. Fíjate que pasó la de Ucrania, pasaron varias. Pero te digo, está todo escrito, te digo, en un 80-90% se dio, y se aceleran los cambios tecnológicos, que se dio. Sí.
Lo único que no se dio a distintas otras pandemias es que antes muchos políticos quedaban beneficiados por la pandemia, ahora como la mayoría hicieron desastres, quedaron sepultados políticamente por la pandemia, ¿no? Por la gestión de la pandemia, digamos. Por la gestión de la pandemia. Lo que pasa, ejemplo, Mitre, que había estado en Argentina en la comisión de la lucha contra la fiebre amarilla, porque él no sabía que era la fiebre amarilla, ¿no? Fue beneficiado por eran como héroes, ¿no? Eran los que se animaron, no se escaparon. En cambio, la gestión de la pandemia esa fue la única gran diferencia, pero después, yo una de las cosas que vi es que había pasado en todas las pandemias, que todos los sectores que tenían la recreación post-pandemia explotaba. O sea, uno de los mejores carnavales de la historia de Brasil fue el carnaval post-gripe española. Entonces yo dije, de un amigo me acuerdo que tenía en el interior, uno de los salones de fiesta más grandes del país. Le digo, no lo vendas, ahora te están comiendo los piojos, probablemente después vas a tener los mejores años de la historia de ese negocio. Pasó con el turismo, las líneas aéreas. Pasó con el turismo, con las líneas aéreas, con los salones de fiestas, con un montón de cosas. Y eso también me sirvió para un poco hacer un recalcular y planificar el próximo 2 años. O sea, yo ajusté, porque digo, cambio totalmente el negocio, ¿qué hago? Y digo, mi apuesta me permitió justamente programar qué es lo que iba a hacer. Yo durante la época de estudiar también había estudiado mucho siempre me interesó mucho las guerras, cómo las guerras habían modificado el mundo, que pasó en algo similar a las pandemias, ¿no? Las guerras aceleran los cambios tecnológicos porque se invierte mucho para que ganar la guerra en tecnología innovadoras, y la Primera y la Segunda Guerra Mundial hacen cambios y se aceleran todos los cambios. Ejemplo, la participación de las mujeres en el mercado laboral. Empiezan a ayudar, que los soldados en la Primera Guerra se van al frente. Y después se quedan. Claro. Un salto, y en nada, las mujeres empiezan a acceder al voto con la Primera Guerra y después pegan un salto post Segunda Guerra, ¿no? Entonces lo que hace esos cambios que vienen al 10 por hora pasan a ser a 100, a 200. Las guerras actúan muchas veces con un efecto muy similar a las pandemias. Bien. O sea, aceleran los cambios. Lo que ya venías pasando, tal cual pasó ahora. Te cambio un poco el enfoque. Sí. Ahora que tenés por distintas condiciones que se fueron dando y por cosas que venías haciendo, tenés un estilo de vida distinto. ¿Cómo es tu día típico y en qué aspectos es más diferente de cómo era en Pan American? ¿Cómo es tu día de trabajo tradicional? Es exactamente opuesto. A ver. Yo primero, sé que va a haber días que más o menos por cómo tengo, en teoría son tranquilos. Y por ahí un lunes, un martes, un miércoles, yo sé que digo, bueno, este día me puedo ir a jugar al golf, puedo dormir hasta más tarde, o lo que sea, o ese día tranquilo surge un problema y me llaman. Y de repente trabajás al revés muchas veces. Muchas veces los trabajos surgen mal los fines de semana, pero inclusive mi forma de ver un poco todo cambió fuertemente porque, digo, al estar en relación de dependencia, vos sabés que la agenda está bloqueada muchas horas porque estás adentro de la empresa. Sí. Físicamente, literal. Y ahora la ventaja de esto es que tenés la posibilidad de trabajar o de ir pensando todo el tiempo qué querés hacer y qué no. ¿Te pasa algo que me pasa a mí, que me encanta, digamos, después de dejar un trabajo tradicional y trabajar por tu cuenta? Es que lo escribí un par de veces en LinkedIn y por algún motivo la gente se fascinó. No porque haya escrito algo bien, sino por la idea, que es la siguiente. Yo digo, a la gente no le molesta tanto trabajar un domingo. A lo mejor vos trabajás por tu cuenta y tenés que entregar algo el lunes o hacer algo el lunes y trabajás un domingo y no es algo que te pese. ¿Por qué? Porque sabés que después, si se te canta, si querés, te podés tomar un martes o un miércoles o el martes y el miércoles. Entonces, es como que vos decís, no es el problema de que no me cumplan estrictamente el horario. Cuando vos estás en relación de dependencia, yo me acuerdo trabajaba en un laboratorio y si salíamos a las 5, había un reloj donde la gente marcaba por una tarjeta digital y 5 menos 5 estaban todos ahí esperando para salir. Era una cosa media rara. Pero porque vos sabías que tenías que entrar todos los días a las 9 o a las 8. Ahora, cuando vos manejás tus horarios, no te preocupa trabajar un poco más un día o trabajar bastante un día, porque sabés que después vas a compensar. Entonces, como te digo, a lo mejor estás trabajando un sábado a la tarde
pero después un lunes te vas a jugar al golf, o te vas a bucear, o a hacer lo que vos tengas ganas. ¿Te pasa eso? Este año sí, me tomé 3 vacaciones, digamos, una de 20 días y 2 de una semana, y lo podés programar, flexibilizar, cuando antes era imposible hablar, che, con tu jefe, che, me voy a ir 3 veces de vacaciones, algo que tenga vacaciones, claro. 30 años de antigüedad, ¿viste? Pero me pasa lo mismo, es más, me pasaba cuando estudiaba también, yo estudiaba mucho de noche, porque de noche hay poco ruido. Bueno, en esa época no había celulares, pero digo, un domingo a la tarde, ¿no? Por ahí no te llama nadie. A mí el lunes de la mañana todo el mundo me escribe o me llama. Entonces, el lunes de la mañana yo sé que un día, en términos de productividad laboral, baja. Estoy respondiendo cosas, baja. Y como decís, un domingo a la noche, que nadie me llama, nadie me molesta, por ahí avanzás en 2 horas, quizá lo que un lunes podés trabajar en 8. Entonces es mucho más eficiente la asignación y a su vez también cómo estás. Digo, hoy dormí mal. Digo, hoy entonces elijo las tareas, si querés, más tontas, que, viste, operativas. No me voy a dedicar a pensar mucho, ¿no? Y otro día te dices, uy, me levanté, tengo un día tranquilo, hoy es un día que exploto, hoy rinde 4 días. Y ahora que sabés esto, y te gusta, y supongo que lo disfrutás, y estás contento y todo eso, ¿pensás, ojalá me hubiera bajado antes de la empresa o no? Sí, pero creo que fue casi en un momento ideal. Si querés familiarmente, mi abuelo, no sé, se habrá independizado a los 40, mi padre a los 30, pero creo que eso a cada uno le llega y no... Cuando tenía que llegar. Sí, si vos decís, yo estando en relación de dependencia, creo que 4 años antes ya le había dicho a mi jefe, che, ¿no está la posibilidad de laburar mediodía? Tenía ganas de hacer más cosas afuera. Claro. Si vos me decís, sí, ya tenía ganas, o sea, ya me aparecían cosas y yo me da cuenta que mi costo de oportunidad era alto. ¿No? Ojo, por ahí es un momento que pegás otro salto o que haces algo, pero me pasó que profesionalmente, si querés, mis últimos 2 o 3 años, no hubo casi tantas cosas nuevas o que aprendí tanto. Porque yo cada 2 o 3 años laboralmente hacía cambios o hacía mutaciones que me enriquecían mucho, si querés, profesionalmente, ¿no? Aprendía mucho. Entonces, viste, perdón, me preguntabas algo y no... ¿Qué harías de distinto ahora que tenés otra perspectiva? ¿Qué harías distinto, sobre todo los últimos años de la empresa? ¿Hubieras salido de otra forma o fue el momento justo, no te arrepentís de nada? ¿Hubieras hecho algo distinto en la gestión de tu carrera corporativa, digamos? No sé, yo creo que fui obrando en función de mis oportunidades, ¿no? Porque, a ver, si por ejemplo te quiero decir, capaz que si ir a Arabia Saudita era un trabajo increíble que me ofrecían, que sentía que estaba cómodo y que la familia se iba a adaptar, quizá lo agarraba. Pero no, nunca vi nada que me cerraba, digo. O por otro lado, estaba independiente, me ofrecían manejar ese family office y volvía. Digo, creo que en función también de siempre todo el mundo estamos tomando decisiones de qué hacemos. Y a su vez hay cosas que hoy te motivan y mañana ya no te motivan más. ¿Hoy estás contento y te imaginás en 10 años igual o estás abierto a que pase? No, yo creo que vamos a cambiar porque hay cosas que en 10 años vas a tener ganas de estar haciendo otra cosa. O no, capaz que la necesidad te obliga, ¿viste? Yo creo que la moneda siempre está en el aire, y nunca podemos decir, no, digo, si uno mira familiarmente, bueno, creo que mi padre se retiró mejor que mi abuelo, que fue planificando su sucesión y su retiro. Mi madre, que era maestra, se retiró muy temprano y después eso, volvió a trabajar después de grande, pero como que eso fue un sinsabor quizá para ella. Entonces creo que cada uno tiene que ir viendo, ¿no? Y también tiene que ver con qué cosas te hacen feliz, las prioridades de uno creo que cambian semanalmente, o las motivaciones. No. Es muy difícil escribir qué vamos a hacer pasado mañana, ¿no? Es verdad. Pero sí que... Perfecto. Muchas gracias, Gastón. Bueno.
No, por favor, Eduardo, y bueno, ha sido realmente un gusto compartir este rato con vos. Un placer. Bueno.